Soñé que la Virgen me hablaba. No temas por ella. Me desperté con el corazón en la garganta y un frío en las manos, como si hubiera tocado agua helada, aunque la ventana estaba cerrada y la noche era calma. No dije nada al principio. Las palabras quedaron pegadas a mi pecho como una promesa que no entendía del todo. Esa mañana, sin saberlo, mi vida y la de mi hija Martina cambiarían para siempre. Soy madre de Martina desde que ella llegó, pequeña y resuelta, con el cabello que siempre se revolvía por el viento del mar. Vivo en un pueblo donde las mañanas huelen a sal y a pan recién hecho, donde el muelle es el lugar de encuentro. Niños que corretean, pescadores que cuentan historias y mujeres que alargan la charla hasta que el sol se esconde. Martina había pasado la tarde con Julieta y Tomás, jugando cerca del embarcadero como tantas veces. Yo me levanté del sueño con la sensación de que debía mirar por la ventana, de que algo pedía mi atención urgente, pero no supe en aquel momento por qué. No soy de esas personas que presumen de visiones. Nunca me había pasado algo así. Solo sé que la voz en mi sueño tenía la ternura de quien calma, la autoridad de quien protege. No temas por ella, repitió, y sentí una paz rara y un impulso imperioso de salir. Tomé mi chaqueta sin pensar demasiado y caminé hacia el muelle. No fue una corazonada espiritual grandilocuente, fue algo íntimo, una llamada a no quedarme tranquila. Si esta historia te conmueve, suscríbete para escuchar otros testimonios de fe y esperanza. Cuando llegué, el muelle ya estaba lleno de voces que peleaban con el viento. Había gritos que se entrecortaban, el rumor de la marea, el crujido de la madera bajo los pies. Vi a Julieta con el rostro enrojecido, a Tomás arrodillado sobre las tablas, a don Esteban sosteniendo su gorra y sin poder hablar. Martina no estaba a la vista. Al principio pensé que se había escondido, que jugaba a desaparecer para luego aparecer triunfante. No fue así. Alguien me tomó del brazo y me llevó hacia la orilla. El olor a sal se mezclaba con algo más, un olor metálico, a miedo. Había una boya volteada, redes enredadas y sobre la superficie del agua una mano temblorosa que ya no se movía. Los hombres quitaron la ropa con rapidez, tiraron las lanchas al agua y yo me senté en una piedra sin recordarme a mí misma cómo respirar. Martina apareció entre las manos de los rescatistas, empapada y sin apenas respuesta. La sacaron del agua con cuidado, la tendieron sobre la madera y comenzaron a hacer lo que sabían: presionar sobre su pecho, llamar por su nombre, soplar aire en sus pulmones. Vi sus labios morados, ojos cerrados como si el mundo se hubiera ido por un segundo largo y silencioso. Lidia, que siempre lleva un rosario en el bolsillo, empezó a rezar en voz baja. Don Esteban me sostenía por detrás como si temiera que me fuese a desmoronar en la misma marea. La ambulancia llegó y la doctora con su bata movía manos y palabras que yo no entendía, aunque todas tenían un mismo tono urgente. Me dijeron paro por ahogamiento y hablaron de intubación y de revisarla en la unidad de cuidados. No entendí todo el lenguaje técnico. Entendí el peligro, entendí la fragilidad de un cuerpo pequeño que lucha por volver. En la sala de espera del hospital, el silencio pesa más que cualquier ruido. Nos sentamos en sillas duras, las luces blancas hacían sombras en las paredes, y cada tanto un pitido lejano recordaba que adentro una vida pendía de lo que otros sabían hacer. Vi a Julieta con las manos pegadas a la boca, a Tomás golpeándose la frente en un gesto desesperado. Entré a la capilla del hospital porque necesitaba un lugar donde mis manos encontraran algo a qué aferrarse. Las velas estaban encendidas, había un perfume tenue mezclado con incienso y algo que me recordó al mar. No supe si era recuerdo o presente. Allí, en esa capilla pequeña y llena de gente que no conocía, el padre Ramón nos reunió. Dijo palabras sencillas, pidió que nos unamos en una novena por Martina. No había oraciones rimbombantes, sino voces humanas que se ofrecían en una súplica colectiva. Sentí cómo mi fe, que a veces es solo una luz discreta, se encendía con la de los demás. Nos tomamos de las manos como quien sostiene una línea de vida.
Las horas en la sala de espera se convirtieron en la medida de mi angustia. Los médicos salían y entraban con pasos rápidos, con el gesto serio que no promete certezas. La doctora nos explicó que habían logrado reanimarla, que la habían intubado, que el pronóstico era reservado. No se atrevía a decir más. Me dijeron que los daños por falta de oxígeno podían ser variables, que el tiempo que el cerebro sin oxígeno marca muchas veces la diferencia. Eran palabras que no cerraban en una conclusión. Eran puertas entreabiertas que nos dejaban en la incertidumbre más cruda. Mientras tanto, en la capilla del pueblo la noticia corría. La gente llegaba con velas, con mantas, con historias. Algunos se preguntaban cómo era posible que un sueño hubiera regalado una urgencia que llegó a salvar la vida. Otros miraban con escepticismo. Recuerdo a la señora Lidia con los ojos empapados, diciendo que había sentido una brisa cálida en el rostro. Don Esteban juró que una luz había rozado la imagen mariana como una caricia. El padre Ramón, con su voz pausada, dijo que no podíamos cerrar los ojos ante la realidad médica ni ignorar lo que el corazón siente. Fe y acción, nos dijo, fe que se traduce en manos. Esa noche se organizó una vigilia. No era una manifestación teatral, era un recogimiento que nacía de la urgencia. Las velas encendidas proyectaban sombras largas y en el altar, sobre las flores, algunos juraron haber visto un resplandor sutil que no venía de la luz eléctrica. No quiero ponerlo en términos de espectáculo. Lo digo con la humildad de quien cuenta lo que vio y lo que otros dijeron que sintieron. Olor a mar, silencio sostenido por la oración y una voz, baja y maternal, que muchos escucharon decir: «Hija mía, no temas». La frase caló en los cuerpos y en las miradas como si alguien hubiera repartido consuelo. No afirmo que eso sea una prueba oficial de aparición. No puedo hablar en nombre de la Iglesia ni dar sentencias. Lo que puedo decir es que fue real para quienes lo vivieron, para mí, para las mujeres que arrodillaron las manos, para Tomás que quedó en silencio, para Lidia que apretó el rosario hasta que le dolieron los dedos. La experiencia nos dio una fuerza que no se mide en diagnósticos ni en papeles. Volví al hospital con la sensación de que algo había cambiado. La comunidad estaba allí, en la sala de espera, en la puerta de la UCI, como si el pueblo entero se hubiera hecho un cordón humano alrededor de una pequeña vida. El alcalde Samuel vino, con gesto serio y palabras de apoyo. No vino a proclamar algo que pudiera dividir, vino a preguntar qué necesitábamos. Así empezó una cadena de gestos prácticos que, junto con la oración, empezaron a construir una respuesta real, organizar brigadas, pedir equipamiento, hablar con la Dirección de Salud para obtener cursos de RCP y donación de chalecos salvavidas. Fue la fe actuando con manos. Las horas se hicieron días. El hospital nos permitió entrar unos minutos a verla. La vi conectada a un monitor que marcaba un latido regular. Su respiración estaba asistida. Su piel, aún pálida, tenía algo de la niña que yo había criado. Las pecas, que se habían oscurecido con el verano, una cicatriz diminuta en la rodilla que le hizo llorar cuando era pequeña. Me incliné y le hablé. No sabía si podía oírme, pero necesitaba que mi voz le llegara. Le dije que la Virgen había venido en un sueño a decirme que no temiera por ella. Le hablé de su risa, de sus manos, de lo mucho que la amaba. Le tomé la mano, pequeña y fría, y recé en voz baja, palabra a palabra. Entonces pasó algo que nadie podrá explicar por completo. Martina abrió los ojos. Fue un movimiento casi imperceptible, pero su mirada tenía una claridad que me atravesó. Mi cuerpo olvidó cómo respirar en otra cosa que no fuera ese instante. Dijo con voz débil, pero con esa manera suya de poner la firmeza en los silencios: «Sentí un manto, mamá». Me dijeron que siga tejiendo esperanzas. Sus palabras fueron una confirmación que me dejó temblando. No es que la medicina no hubiera hecho su parte, fue la que la mantuvo con vida en el momento crítico. Pero lo que ella describió tenía las cadencias del sueño que yo había tenido horas antes. La ternura, la promesa de no temer, un consuelo concreto. Los médicos, con su profesionalismo, nos recordaron que el despertar no era sinónimo de recuperación total. Hablaron de observación, de pruebas, de rehabilitación potencial. Hablaron con la honestidad de quienes saben que nadie puede prometer certezas,
Pero en la habitación, entre la doctora, la enfermera que no dejaba de acariciar la frente de Martina con ternura y las manos que la rodeaban, hubo una sensación de alivio que no se disuelve en diagramas clínicos, la posibilidad de que la vida haya elegido quedarse. La noticia del despertar se esparció y de nuevo la comunidad vino a abrazarnos. Hubo lágrimas, risas contenidas y rezos compartidos. Algunos, que antes miraron con escepticismo, no pudieron negar la huella que el acontecimiento dejó en todos nosotros. No hablo de conversiones públicas ni de frases rimbombentes. Hablo de personas que, al ver a Martina abrir los ojos, comprendieron que algo había ocurrido que superaba lo entendible con palabras secas. Otros, por su parte, pidieron cautela y tuvieron razón en hacerlo. La prudencia médica seguía vigente y nosotros la respetamos. A partir de aquel día empezaron a suceder cosas prácticas. La necesidad de prevenir se convirtió en un proyecto comunitario. Con la ayuda del alcalde Samuel, conseguimos un pequeño local donde montar lo que terminaría siendo el Centro San Pedro. No fue un centro grandioso ni financiado por milagros. Fue la suma de manos, de donaciones pequeñas, de la organización de Julieta y Tomás que no paraban de llamar, de la gestión de Lidia con empresas locales que aportaron chalecos salvavidas. Don Esteban coordinó a los pescadores. Su experiencia en el mar fue clave. En pocas semanas logramos reunir a más de 50 voluntarios dispuestos a formarse, a patrullar en momentos de riesgo y a enseñar RCP básica a quien quisiera aprender. No voy a adornarlo con cifras que suenen a publicidad. Lo real es que compramos alrededor de 100 chalecos salvavidas con aportes colectivos y gracias a la gestión municipal y a la solidaridad de vecinos y pequeñas empresas, logramos capacitar a lo que hoy son más de 200 residentes en técnicas básicas de rescate y primeros auxilios. Montamos brigadas que recorren el muelle en veranos y fines de semana, distribuimos folletos, instalamos señalización que antes no existía. Todo esto no borra lo que vivimos, pero traduce la gratitud en responsabilidad. El Centro San Pedro no es un altar a un suceso, es una herramienta. En sus paredes guardamos fotos de quienes participaron en los rescates, anotaciones sobre cursos y un mural pintado por los niños del pueblo que dice: «Cuidamos el mar, cuidamos la vida». Organizar las brigadas no fue solo dar instrucciones técnicas, fue también enseñar a respetar el mar, a leer las corrientes, a saber cuándo un chapuzón es peligro. La fe nos llevó a actuar y la acción nos llevó a proteger. Hubo quienes criticaron que mezcláramos lo sagrado con lo comunitario. Les entiendo, la línea entre devoción y administración de lo público es delicada. Por eso siempre insistimos en que el centro no es un templo, es un punto de encuentro, donde la prevención es la prioridad y la oración, cuando sucede, es una elección personal. Mantuvimos la independencia de las iniciativas, pero no pudimos evitar que la historia de Martina se convirtiese en un motor para la transformación. La gente empezó a hablar de su historia no como un cuento fantástico, sino como el punto de partida para algo real, una brigada que salvó a alguien, un pueblo que aprendió a cuidar. Recuerdo una noche en la que, pocos meses después, dimos una charla de RCP. Había jóvenes que nunca habían tomado el pulso de otra persona, madres que querían aprender a reaccionar si algo pasaba en la playa. Tomás, que aquella tarde fue uno de los primeros en lanzarse al agua, enseñó cómo mantener la calma y cómo llamar a emergencias. La doctora, que nos atendió en la UCI, vino voluntaria a explicar qué hace un equipo médico en un paro por ahogamiento y cómo cada minuto cuenta. Fue emocionante ver a la misma comunidad que lloró y rezó ahora aprender a actuar. No todas las historias terminan con mis lágrimas, muchas terminan con manos unidas y habilidades que salvan. En el pueblo se reinstauró una peregrinación anual hacia la capilla, que, más que una demostración de fervor, se volvió un día de reflexión y prevención. Se hacen talleres, se revisan embarcaciones, se agradece a quienes sirven en la brigada.
No pedimos que nadie acepte una explicación en particular, simplemente celebramos la vida y recordamos la fragilidad que la hace preciosa. Con el tiempo, muchas cosas fueron volviendo a una apariencia de normalidad, aunque yo sabía que nada sería exactamente igual. Martina volvió a jugar en el muelle, pero con otra mirada. Se la nota más atenta al viento, a las corrientes, a las indicaciones de los rescatistas. Ella misma participó en los talleres niños que enseñan a otros niños a no separarse de los adultos en el agua. A veces se sienta frente al mural y traza con el dedo las letras: «Cuidamos la vida». Me mira y sonríe, como recordando algo que no se puede decir con palabras frías. A lo largo de todo esto, la relación entre medicina y fe fue una danza humilde. Los doctores nos dieron su ciencia, su experiencia, horarios, tratamientos y límites. La fe nos dio consuelo y, en mi caso personal, una certeza íntima que me obligó a moverme y a no quedarme de brazos cruzados. No creo que la fe reemplace la medicina, ni que una oración sea un sustituto de una intubación o de una terapia. Creo, más bien, que ambas pueden caminar juntas cuando se respeta la verdad de cada una. Hubo momentos de tensión social. Quien negó la experiencia la consideró como una construcción colectiva. Quien la vivió la tomó como una intervención divina. Ambos bandos tenían razones y dolor. Lo que intentamos en la comunidad fue construir puentes, admitir la duda y la necesidad de pruebas, pero sin cerrar el corazón al misterio de la vida. El padre Ramón fue clave en esto. No expulsó al que dudaba, pero tampoco minimizó el sentimiento de quienes afirmaban haber vivido algo. Fe y acción, decía siempre, y volvía la frase a la mesa como un recordatorio. Con el paso de los meses, la cosa práctica siguió funcionando. El Centro San Pedro atendió emergencias que antes se desbordaban. Aprendimos a actuar mejor, a distribuir chalecos, a coordinar la llegada de la ambulancia. Las brigadas han intervenido en más de un rescate desde entonces, y cada vez que alguien vuelve a la orilla con vida, recordamos que no fue casualidad que nos organizáramos. No diré que cada intervención es un milagro, muchas son el resultado directo de la capacitación y la solidaridad, pero tampoco puedo negar que la chispa que impulsó todo eso nació de una experiencia que tocó fibras profundas en muchos de nosotros. Cuando miro hacia atrás, pienso en la noche en que soñé. No sé cómo explicar esa voz con palabras que convenzan a todos. Solo puedo contar cómo me movió, a salir de la cama, a mirar, a no aceptar la inacción. Y desde ahí, cómo la comunidad recolectó la emergencia en un proyecto que hoy protege. Me pregunto si hubiera actuado igual sin ese sueño. Quizás habría corrido igualmente, porque soy su madre, y las madres corren aunque les duela el alma. Pero el sueño me dio una determinación que no puedo ignorar. Hoy, Martina está en la escuela, va a las prácticas del taller de prevención y a veces toma mi mano para ir al muelle. A menudo me pregunta por qué aquella voz habló con mis palabras y no con las suyas. Yo le respondo que a veces las señales se presentan de formas que solo el corazón de cada quien comprende. Le digo que lo importante no es cómo llegó el aviso, sino qué hicimos con él. Ella me mira y con la sabiduría sencilla de los niños que han tocado el borde de algo grande me dice: «Mamá, la Virgen me dijo que siga tejiendo esperanzas». Sonríe y en su sonrisa hay una decisión: usar su experiencia para cuidar a otros. Si algo aprendí es que los milagros no siempre son hechos aislados que ocurren sin causa. Muchas veces son la mano que empuja una cadena de acciones humanas. La voz en el sueño me llevó a salir de la casa. La comunidad se organizó, aprendió, se capacitó y la medicina actuó en el momento necesario. La unión de esas cosas trajo un resultado del que hoy doy gracias. No pretendo que todos crean lo mismo, solo comparto lo que vivimos y lo que nos transformó. A quien escuche esta historia le diría: no esperes a que algo terrible te golpee para empezar a cuidar a quienes amas. Aprende RCP, participa de las iniciativas de tu comunidad, enseña a los niños a respetar el agua y mantén tu fe, sea cual sea su forma, como un motor que impulse la acción. Si tienes dudas, está bien, la duda también puede ser un camino hacia una decisión más sólida. Y si has tenido una experiencia que tocó tu vida, compártela. Las historias nos conectan y a veces nos salvan.
Quiero cerrar agradeciendo a todos los que estuvieron aquella noche y en los días que siguieron, a la doctora y a la enfermera que no nos prometieron certezas, pero sí hicieron lo que pudieron, a Tomás y Julieta que se lanzaron al agua sin pensar, a Lidia que mantuvo el rosario apretado, a don Esteban que coordinó a los pescadores y al alcalde Samuel que escuchó y encontró recursos. Gracias a padre Ramón por su voz serena, a los voluntarios del Centro San Pedro que siguen formándose y a cada vecino que aportó su granito de arena para los chalecos y los cursos. Gracias sobre todo a mi hija Martina, que con su valentía y su palabra nos recordó que la vida merece ser defendida con manos y con fe. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite esperanza. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo parecido o si quieres apoyar las iniciativas locales de prevención. La gratitud se convierte en responsabilidad y, en nuestro pueblo, aprender eso nos salvó una vez. Que nadie olvide que, muchas veces, el encuentro milagroso no es solo un suceso sobrenatural, es la voz que nos mueve a actuar y las manos que responden cuando la vida lo pide.